Bueno, hacíamos referencia recientemente a los niveles de pobreza que nos acompañan en el país. Hay una controversia sobre el número, no es importante, y algunas de las causas que explicarían por qué durante casi 5 años de crecimiento económico a tasas superiores al 8% promedio, sin embargo, no se logra perforar un piso de 30 puntos de pobreza. Y creo que nuestro invitado, el diputado Claudio Lozano, del partido Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, es un interlocutor a la altura para poder elucidar, por lo menos en parte, qué es lo que sucedió y qué es lo que sucede en el país para un país que supo tener en 1974, en la última encuesta permanente de hogares metropolitana, 6% de pobreza, de los cuales 2 puntos era indigencia. Hoy tiene un horizonte de casi 30 puntos de pobreza después de este ciclo de crecimiento y no parece haber circunstancias a futuro capaces de modificarlo. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. En ese mismo momento tenía 22 millones de habitantes y ni llegaba al millón de pobres. Exactamente. Hoy tenemos 40 millones y tenemos prácticamente 13 millones de pobres. Sí, si hiciéramos la proyección demográfica, casi. Casi. Todos los que nacieron. Todos los que nacieron son pobres. Digo. Así que sí, efectivamente es un tema, ¿no? La razón, por lo menos que nosotros vemos, es que efectivamente la Argentina ha tenido una fase de crecimiento económico a tasas realmente significativas, pero sin tocar en absoluto el régimen de concentración y desigualdad que le es característico como resultado de la reestructuración económica en los últimos 30 años y que se profundizó en el colapso de la convertibilidad y en la salida de la devaluación. Claudio, si hubieras formado parte del elenco gubernamental de los últimos años, ¿qué medidas, con la masa de dinero en términos fiscales que tenían las arcas públicas, qué medidas hubieras tomado destinadas a achicar la brecha entre el 10% que menos gana y el decil que más gana, y a fortalecer la situación de inclusión? Igualmente digo, antes de ir a eso, diría una sola cosa, que a mí me parece que hay dos periodos muy marcados, que me parece bueno tenerlos en claro, y es que aún en contextos de concentración y desigualdad, el crecimiento económico, desde mediados del 2002 hasta finales del 2006, produce impactos positivos en términos de reducción de pobreza y de evolución de los ingresos de los sectores populares. Desde el 2007 en adelante, de la mano del aumento de los precios, se vive un proceso, comienza un proceso distinto, que yo creo que no fue bien leído políticamente, para peor encima sobre la base de la intervención que sobreviene a partir de allí en el tema del INDEC, porque a partir de allí se abre un tema en donde la economía comienza a desacelerarse, aunque mantiene tasas de crecimiento, pero donde ya directamente el impacto social es negativo, porque lo que empieza a darse es un proceso primero de estabilización de la pobreza, luego comienza a subir, y lo que comienza incluso a subir aún más es la indigencia. Entonces, a partir de allí yo creo que uno puede explicar algunas cosas, porque si no después se entienden cosas al revés. El resultado electoral que tuvo el gobierno, una de las grandes sorpresas, es un performance mucho más baja en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Y eso no es por casualidad, es fruto de esos 2 años y pico donde el impacto en términos de derrame social del esquema económico ya no tenía la envergadura que había tenido antes. La principal causa, si entiendo bien, sería en la medida en la que la inflación fue horadando. Eso fue así hasta el último. En realidad, el crecimiento comienza a desacelerarse, la creación de empleo es menor que lo que había sido, y los precios obviamente deterioran el poder adquisitivo de una cantidad importante de la población laboral. Eso es así hasta el último trimestre del 2008, donde ya directamente la economía se para, y a comienzos de este año comienza a caer. Ahora, sobre la intervención de la inflación en el aumento de la pobreza, ¿vos no creés que hay un diagnóstico que sobreestima el impacto que tuvo el aumento de precios sobre la estructura de pobreza en Argentina? Porque te doy un ejemplo, nosotros teníamos hasta diciembre del 2006 niveles inflacionarios de lo que prácticamente no se hablaba, estaban más o menos ordenados en torno al 6%, 9% anual, de un dígito. Teníamos en la última encuesta permanente de hogares, si yo no recuerdo mal, confiable del INDEC de diciembre del 2006, 26.9% de pobreza, casi 27 puntos. Con el 26,8, bueno, en cerca de 27 puntos. Se desplazó eso hasta un número que podría ser controversial, pero está en torno al 30-32%. O sea que, si tomamos la estructura de 32 puntos de pobreza actual o 30 puntos de pobreza actual, 27 se explican por fenómenos que no son atribuibles al aumento de precios, sino por fenómenos estructurales que ya estaban antes. ¿Por qué se insiste en ubicar
al tema de aumento de precios, que es importante para explicar el deterioro de las condiciones de vida, como el central que explica los niveles de pobreza en Argentina. No digo tu caso, pero hay toda una visión sugerentemente que proviene de los sectores ligados al establishment, de análisis económico financiero, que dicen que el fenómeno de empobrecimiento en Argentina se explica dominantemente por el tema inflacionario. Con cualquier análisis no resiste la más mínima... Por eso decía, empezamos diciendo, lo que define el problema es que la fase de crecimiento se da en un marco de mayor concentración y de desigualdad. Eso es lo que explica por qué, a pesar de que hay crecimiento, la pobreza no baja todo lo que tiene que bajar y llegamos, a pesar de tasas formidables, con un 27% de pobres. Esa es la base estructural. Claro, esta es la base estructural. A partir de allí, el cambio de tendencia se explica por el salto en los precios. El cambio de tendencia que implica que, a pesar de que sigue creciendo la economía, ya no se reduce la pobreza, sino que sube y la indigencia sube más. Lo que está en la base para resolver no es el problema de la inflación, es el problema de la concentración. Pero la desigualdad. La robustez de la tasa de pobreza en Argentina no se explica... No por la inflación. Por lo menos no de la manera que... Ahora hay una pregunta... Ahora, pero voy al punto, porque si una concentración no se entiende qué es. Digo, nosotros hicimos la comparación de lo que significa la facturación de la cúpula empresarial de la Argentina, las primeras 200 firmas en el año 1997 en relación al Producto Bruto de la Argentina, a lo que significaban o significan en el año 2007. En el año 1997 su facturación representa el 31% del total de la riqueza generada. En el año 2007 representa el 56%. El mayor momento de concentración se da en el marco de la crisis, es decir, hasta el 2002. Al 2005 estábamos en el 51%, y aún creciendo se llega al 2007 en el 56%. O sea que el crecimiento económico, por las reglas que tenía, no solo ni siquiera mantiene la concentración existente, sino que la agrava. Y vos preguntabas, ¿qué había que hacer? Cuando uno mira lo que pasó, lo que uno observa es que de la mano del proceso de crecimiento de los recursos tributarios y de la disponibilidad de financiamiento del Estado, lo que crecen son los regímenes de promoción y los subsidios a las principales empresas del país. Es decir, que el agravamiento de la concentración va de la mano del tipo de intervención que el Estado resuelve hacer. Y acá hay dos enfoques que han fracasado. El enfoque de los 90 decía, si yo le regalo los mercados y si yo le dejo a la gran empresa que funcione vía privatización y desregulación, eso naturalmente produce inversión y crecimiento. Bueno, eso fracasó. Acá hay otra concepción de cuño, yo diría, neodesarrollista, que dice, si yo subsidio, le otorgo recursos a las principales empresas, ello volverá en términos de un shock de inversión que nos deparará un futuro venturoso. Claudio, eso tampoco pasó. Ahí te quiero hacer una pregunta que me gustaría muchísimo conocer tu punto de vista. En los años de máximo crecimiento, los argentinos, y no hablo de las empresas concentradas, ¿no? La Casa Gaspar Hermanos de sucursal Liniers, ahorraron por lo menos 35.000 millones de dólares que han fugado del país en el último año y medio. Eso, para que los televidentes tengan una idea, eso equivale aproximadamente a más del 10% de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Cuál es tu explicación para que durante los momentos de mayor bonanza hubiese tantos argentinos ahorrando en divisa en vez de invertir en producción? Lo que no me queda claro es la cifra para uno solo que vos estás dando. No. En el último año y medio, según... Porque en realidad, digamos, si uno tiene una economía fuertemente concentrada, el excedente que se obtiene también se concentra. No lo obtienen de manera diversificada el conjunto de los actores, sino que hay algunos que cazan una tajada mayor. Claro. Aquellos que cazan una tajada mayor solo invierten para mantener sus posiciones dominantes en los mercados en los que están. Y puedo decir que el resto es excedente. El resto es excedente que, como no puede invertirse en otra actividad para tener el mismo nivel de retorno o de ganancia, se destina o a actividad financiera especulativa o a fuga. Hasta el 2006 fue actividad financiera y especulativa, después del 2007 en adelante fuga. Desde el 2007 para acá hemos tenido fugas que están hoy en el orden de los 20.000 millones de dólares anuales. Si uno permite que la Argentina siga siendo una economía donde muy pocas empresas realizan
altas rentabilidades en pocos mercados y en pocas actividades, el esquema siempre se